Hola amigos, bienvenidos nuevamente aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Hoy quiero que hagamos un resumen de esas historias en las que ustedes los que están ahí detrás de la pantalla son los protagonistas. Historias que ya han pasado aquí por este canal, pero que quiero hacer una recopilación de todas ellas, de personas que me han dicho, oiga, quiero contarle mi historia, a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello, porque me parece muy interesante que ahora tengamos un resumen de todos esos sucesos que pues han vivido quienes han compartido con nosotros este espacio de Ventana al Misterio. Así que vamos a empezar por ese recorrido de historias, de fantasmas, de encuentros espectrales y de anécdotas que ustedes han querido compartir conmigo aquí. Así que bienvenidos a Ventana al Misterio. Yo cuando tenía más o menos como unos 5 años, ¿sí? Estaba muy pequeño todavía. Yo vivía con mis padres y con mi hermano mayor. Pues éramos cuatro en la familia. La casa de mis padres en ese momento era una casa que solo tenía dos habitaciones, la habitación de mis padres y la habitación de mi hermano y yo. La habitación de mi hermano y yo, por decir el espacio, la puerta, no tenía una puerta como tal, sino estaba el espacio. Y pues dormíamos los dos, cada uno en su cama y demás. Resulta que yo comencé con el pasar de los días y a sentir como que, como que me observaban, me miraban. O sea, poco a poco sentía como una energía que se pronunciaba cada vez más. Era algo raro, ¿sí? Pero pues yo como estaba tan pequeño, pues no le prestaba mucha atención al principio. Resulta que después en plena luz del día, una vez cuando ya como comencé a ver como ciertos eventos un poquitico ya más claros, más explícitos, yo vi que precisamente por eso te explicaba el tema de la puerta, vi que en el marco de la puerta, como que alguien se asomaba y me miraba hacia media cara, tú, como una sombra negra, yo no lograba divisar qué era, ¿sí? Entonces, bueno, al principio como que yo decía, pero no, pues de pronto me lo estoy imaginando, pues estaba muy pequeño, demás. Bueno, pasaba, sentía eso como más seguido. En las noches sentía que me observaban. Entonces, para mí que llegara la noche, pues era complicado porque no quería estar solo en mi cama, a pesar de que no dormía solo en la habitación. Pero entonces resulta que un día estaba en la casa, era un día como en la mañana, cuando yo sentí que me estaban mirando, pero desde la parte de arriba, ¿sí? Entonces levanté rápidamente la mirada y vi una sombra que estaba como en cuatro patas caminando así rápidamente por el techo. O sea, eso fue un susto para mí tenaz, tenaz. Te cuento que ya ahí en ese momento yo dije, no, aquí está pasando algo, demás. Entonces, pues yo, pues, como estaba tan niño, pues hablé con mis papás, les comenté, demás. Ellos la verdad pues en un principio pues no me prestaron mucha atención, pues igual pues yo estaba muy pequeño, entonces pues bueno, comenzó a pasar así el tiempo y yo seguía como percibiendo esas presencias. Cuando un día yo estaba acostado y, y, pues cuando yo veía esas sombras, pues a mí me daba mucho temor, pues, porque pues realmente es algo totalmente desconocido, ¿no? Cuando un día yo estaba durmiendo, y sentí como una energía extraña y demás. Entonces, pues me despertó y cuando abrí los ojos, hacia la parte cerca hacia la puerta, pero como en la mitad de la habitación, porque la puerta quedaba como hacia la mitad de la habitación, estaban las dos camas y al fondo estaba la puerta. Veo un niño, o sea, y sí lo vi claramente, veo un niño como de más o menos unos 4 años, con el cabello rizado, así largo, ¿sí?
en posición de oración, así. Y pues literal, o sea, yo sé que es difícil para creer lo que yo te decía para algunas personas, pero lo vi así con las alas atrás y demás así parado, o sea, estaba de lado, así en posición de oración. Cuando yo como que me limpié los ojos, ¿sí? Para ver si saber si realmente lo que yo estaba viendo era real. Y entonces, como por 2 segundos lo vi así claramente, y él volteó la mirada, me vio y de inmediato se desapareció, se desvaneció. O sea, ya después del tiempo, en ese momento, pues la verdad yo no, yo pues dije, bueno, ese niño que es ya con el pasar del tiempo ahorita, pues ya que de pronto pues uno tiene más conciencia de las cosas, era como decir un querubín, ¿sí? Algo Sí. así. Entonces, pues no, la verdad no fue una experiencia que en ese momento pues no me dio miedo, como porque sentí una energía muy cálida, pero pues sí me dejó pensando. Yo no comenté nada a mis papás, yo me quedé pues callado, solo guardé, pero pues, o sea, la imagen todavía me queda en la mente como si hubiera sido hace muy poco tiempo, ¿sí? La verdad, algo sorprendente. Adrián, tengo muchas preguntas. Dale, 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 dale. Lo primero es, tu hermano no se daba cuenta de esto. Es decir, tú compartías la habitación con tu hermano, una habitación, estaban los dos niños. ¿Tu hermano cuántos años tenía? Mi ¿Era hermano mayor, menor? mayor, mi hermano mayor, él tendría unos 9, 10 años, porque él me lleva más o menos casi 5 años, y yo tendría unos 5 años, entonces él tendría más o menos esa edad. ¿Y tú nunca te atreviste a llamarlo, a decirle: "Mire esto que yo estoy viendo"? ¿Nunca nada tuviste, dentro de estas experiencias, no generaste ese contacto con él para verificar de alguna manera, no sé, que no estabas dormido o que estabas teniendo alguna alucinación, sino que otra persona pudiera verificar eso que tú estabas viendo? Mira que yo sí les preguntaba o yo decía, yo vi esto, como decía, ¿ustedes lo han visto? ¿No? Pues entonces, precisamente por eso pensaban que tal vez no era cierto, que era de pronto imaginación de un niño o demás, ¿sí? Y a mi hermano como tal despertarlo en esos momentos cuando yo veía algo, esa fue la primera vez que yo vi algo explícito en la noche, porque cuando yo sentía las presencias, mira que era de día, a cualquier hora en la mañana, o sea, ¿sí? Y eso era una cosa de un segundo, o sea, no era que yo, ay, es que está ahí, voy, busco a alguien, mire a ver si está, no, no. Lo que sí yo le decía a mi hermano era que por favor me dejara dormir con él porque yo pues estaba muy asustado, ¿sí? O sea, pues, lo normal de un niño a esa edad. Pero pues él no, él me decía, no, duerma en su cama, no nos vamos a incomodar. De hecho, las camas no eran muy grandes. Entonces, pues, no, no, no. En ese momento me decía que no y demás. Entonces, bueno, yo pues seguía ahí en Ujú. lo mío, pero pues para mí eso se está volviendo algo que me afectaba mucho. O sea, me torturaba ese tema que más encima a veces mi mamá, pues bueno, en ese entonces salían, a veces me dejaban solo por un rato en la casa. Mm. Para mí eso era tenaz, ¿sí? O sea, Eh, cuando te quedabas solo, ¿esas presencias se intensificaban? sí, total, así es, así es, así es. Mm. Como que yo sentía que me estaban otra vez observando y demás. Entonces, era tenaz, tenaz. Yo trataba, si yo estaba solo, yo trataba de no quedarme en la habitación, aunque digamos, no era, yo trataba eso, pero la presencia no la sentía solamente en la habitación, en general, ¿sí? En cualquier parte de la casa, ¿sí? Ajá. Entonces, en ese tiempo, pues la casa, mi papá no ahorita la casa de mi papá tiene 3 pisos, pero en ese entonces la casa era de un solo piso, entonces no era muy grande, entonces tampoco había mucho para dónde movilizarse. Eso pasó. Ya después del tiempo, de pasar el tiempo, pues yo le seguía insistiendo a mis papás, bueno, no me paraban muchas bolas, como te digo, cuando resulta que un día yo estaba otra vez estaba durmiendo, cuando lo mismo, sentí algo, una energía, algo así, que me despertaba, me incomodaba. Abrí los ojos y resulta que a los pies de mi cama, pues como yo estaba niño, no, mis pies no llegaban hasta la parte de la base de la cama.
eh, veo una mujer joven. Ahí sí ya, o sea, ahí sí claramente ya se ve la imagen. Veo una mujer joven con el cabello lacio, casi hasta la cintura, y estaba arrodillada a los pies de mi cama, sentada como sobre las pantorrillas de ella misma, ¿sí? Y me estaba mirando. De hecho, recuerdo, o sea, es que el recuerdo es muy, muy, muy claro. Se toca el cabello y hace este movimiento. Cuando yo la veo, pues ahí quedé paralizado y me dice, ¿quieres venirte conmigo? Entonces, pues imagínate un niño a esa edad, que es lo primero que responde. O sea, yo le dije, no, 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 yo tengo que estar con mi mamá. O sea, fue lo primero que pues respondí. Y entonces ella no dijo ninguna otra palabra, sino simplemente se desvaneció, se desapareció. Y además yo quedé súper impactado, además. En ese instante como tal, yo no le dije nada a mis papás. O sea, no, mira que no me dio tanto temor como cuando veía las otras sombras que te cuento, pero igual sí que, pues, o sea, mm, mejor dicho, pues, no con el mismo miedo, pero sí súper impactado, ¿sí? Como tal. Ya al siguiente día, yo eso sí le dije a mi papá, le dije a mi mamá, les dije, mire, yo vi esta persona, no sé qué es lo que está pasando, yo no quiero más esto, no sé, bueno, ahí sí, ya. Entonces cuando mi papá me dijo, ¿cómo así? ¿Qué fue lo que usted vio? Entonces yo le dije, mire, le describí porque la cara se la vi claramente, ¿sí? Como era la mujer, una mujer joven. Entonces mi papá dijo, no, no, aquí tenemos que hacer algo. Ya cuando yo le describí la persona, pues él ya, ¿sí? Entonces resulta que... Espera, Adrián, ¿qué rasgos sí, tenía esa mujer? Porque tú nos dices, sí, era una mujer joven, pero no sé, ujú. era bonita, era fea, tenía la cara arrugada, tenía grietas. ¿Cómo era físicamente? Mira, era una mujer joven, tenía bien pobladas las cejas, ¿sí? No se veía ninguna arruga, ¿sí? No se veía así como un espectro, así, no, afortunadamente pues no. Sus ojos eran rasgados, así un poco achinados, no era oriental, sino simplemente un poco rasgados, y la boca era más bien pequeña, ¿sí? Entonces, así pues era como la fisionomía, como de la parte del rostro que yo le veía a ella. Delgada, era delgada, como te digo, el cabello lacio, ¿sí? El cabello lacio. Y, y pues bueno, pues esa fue la silueta que yo vi así de frente. Estaba como en una especie de vestido, ¿sí? No se apareció ni decir que no, que es que en una túnica blanca, así, no. No, no, no. Un vestido como normal, pero así con la posición que te digo y demás. Y ya Eh, entonces tú le dices a tus papás, algo sí, raro, ujú, presten mi atención, que ujú, yo no me estoy enloqueciendo, sí. estoy viendo cosas. Y cuando le describes la mujer a tus padres, ¿ellos qué dicen o qué hacen? Sobre todo mi papá quedó pensativo, ¿sí? Cuando yo le di las ¿Por qué? características, él ya pues ahorita voy al por qué, ¿sí? Entonces él quedó así como pensativo, pero lo único que me dijo fue, no, no, vamos a hacer algo, ¿sí? Él dijo, vamos a hacer algo, ¿sí? Entonces pues mi mamá sí se quedó callada, no dijo nada, pero pues él sí me dijo eso. Ya resulta que nosotros los fines de semana normalmente como familia nos íbamos a visitar pues la abuela, ¿sí? La mamá de mi papá, que vivía en otro barrio de la ciudad, donde vivían pues hermanos de mi papá. Mi papá tuvo 11 hermanos. eh, y pues normalmente eso era uno de los paseos del fin de semana, ir allá. Cuando llegamos allá, mi papá expuso el caso con los hermanos, con mi abuela y comentó, ¿sí? Yo todavía no entendía qué estaba pasando. Entonces, una de mis tías eh, me dijo, venga, venga entonces para acá. Y cogió un álbum de fotos, ¿sí? Un álbum de fotos de los álbumes antiguos, ¿no? Que tenían las fotos pegadas, ¿sí? Que no es como hoy en día que Sí. todo es digital. Estoy hablando de los años 80. Y me dijo, si usted reconoce a la mujer que usted vio,
en días pasados en la noche, acá en alguna de estas fotos, señálela. Entonces yo comencé a revisar las fotos y cuando vi una foto donde estaban casi todos los hermanos, yo le dije, sí, es ella. Le dije, es ella. Entonces, cuando yo les dije, todos se miraron así. Resulta que era una tía mía, una hermana de mi papá, que había muerto cuando yo tenía 3 meses de nacido. Wow. Ujú. Igualita, tal cual como la viste, Sí, la ropa, sí. todo. No, la ropa sí era diferente, pero la cara sí era exacta. O sea, sí, no, la ropa sí no era la misma. ¿Sí? Pero pues sí era un vestido similar. O sea, no los mismos colores, pero el vestido sí era similar. Esa imagen no se me borra nunca. Entonces, cuando pues, todos quedaron súper impactados, me explicaron. Entonces, dijo mi tía, precisamente la que me había señalado, dijo, lo que pasa es que yo sí la he visto a ella, he estado soñando con ella continuamente, ¿sí? Yo siento que ella quiere transmitir algo. Entonces, mi abuela, entonces ahí ya entró en la conversación y dijo, no, lo que pasa es que debe ser que su tía sí quiere comunicar algo y lo que pasaba era que ya los restos de ella, hacía un tiempo los habían recogido y los tenían en la casa guardados, ¿sí? Entonces, mi abuela dijo, debe ser muy seguramente que ella quiere, pues, descansar, ya. Ajá. Ponle más o menos como a los, ¿qué te digo yo? Ahí entró en acción mi mamá, dijo, no, esos restos hay que llevárselos de acá, no sé qué, demás. Y como a las 2, 3 semanas, se llevaron los restos, los llevaron a la cripta de una iglesia y nunca más volvieron a pasar esos eventos con ella. O sea, esa fue Wow. el fin de... Nunca más tampoco volviste a ver las sombras que se asomaban No, de esas sombras, o sea, no. seguramente esas sombras oscuras que también divisaste, pues estaban relacionadas con ese Exacto. espíritu, ese, sí, espíritu, llamémoslo así Sí, mejor, de tu tía. sí, sí. Sí, así es, así es. Wow. Y Sí. como familia, ¿qué otro proceso hicieron? No solamente llevaron, estos restos a dejarlos en lo que, pues, supongo que son católicos, a la morada, Ujú, pues, ujú. ¿solo hicieron esto o en la casa hicieron algún tipo de ritual como para que la energía trascendiera o algo así? Pues la verdad, yo te soy sincero, yo como niño, yo no, yo que recuerdo, yo no participé en nada de eso. Tal vez mi abuela, pues mi abuela sí, pues como tú misma dices, la tradición católica tal vez sí, de pronto sí rezó, hizo alguna novena, rosario o algo así, pero pues yo no, y como pues yo igual no vivía con ellos, pues no estuve participando en nada de ello, pero sí lo único sí fue que yo sentí muchísima paz porque se calmaron todos estos eventos. Pero entonces, Claro. por eso te digo, desde ahí en adelante, ¿cómo yo voy a decir, no, no, yo no creo? O sea, ya quedé marcado con algo, ¿sí? Ya en mi vida, ya sé que hay cosas en nuestro entorno que no podemos explicar y que no podemos sesgarnos a decir que solamente existe lo material. ¿Sí me entiendes? Porque adelante fue una experiencia que viví, que conocí de cerca y entonces pues me dio para pensar en muchísimas cosas más. Yo me encontraba en mi apartamento, me encontraba en mi vivienda. De repente empecé a sentir, eh, bueno, para las que somos mujeres y somos mamás, podemos identificar, de sentir un cólico, un tipo contracción supremamente fuerte, muy fuerte y pues me asusté porque dije, no, no, no tengo por qué tener este tipo de dolor tan fuerte. Empecé a sentir pitos en los oídos, empecé a ver lucecitas que realmente eran sintomatología que no tenía por qué estar así. Y pues como te cuento, estaba perfectamente bien, fue de un momento a otro que esto me pasó. Mi hijo me ayudó a sentarme,
me senté, me acomodé. Ellos me dijeron, mami, te estás poniendo súper pálida, súper ojerosa. Y la sensación de pitos en los oídos era muy fuerte, muy fuerte. El dolor, el cólico que yo estaba sintiendo era totalmente fuerte, ese dolor, una contracción muy fuerte. Sentí un dolor terrible en la espalda, en la columna. Yo recuerdo que los niños, porque digamos que hasta esos momentos estaba todavía consciente de la situación, ellos me pusieron alcohol en la frente, me pusieron la de alcohol, la niña me empezó a tomar como los signos. Yo estaba consciente de todo eso. En ese momento sentí un fuerte dolor en la columna, en la espalda. Entonces yo estaba como un poco agachada y le dije al niño, papi, me está doliendo mucho la espalda, me voy a recostar un poquito. Entonces me enderecé. A lo que me enderecé, hasta ahí recuerdo la situación. Solamente recuerdo que empecé a irme por un lugar donde todo era blanco, todo era completamente blanco, por donde yo caminaba, todo lo que viera a mi alrededor era blanco. De hecho, ni siquiera sabía si caminaba. O sea, yo sabía que iba andando, mas no sabía ni siquiera que estaba caminando. Todo era completamente blanco. Y lo que tú mencionabas hace un rato, o sea, una paz y una tranquilidad que no hay palabras para expresar esa sensación tan maravillosa que se siente, o por lo menos lo que te digo en particular, lo que sentí en ese episodio. Andé muchísimo, yo pensaría que, o sea, yo sentí que llevaba como unos 2 días andando, andando, no sentía cansancio, todo era tranquilidad. En ese momento, Joanita, ni siquiera pensaba en mi familia, no pensaba en mis hijos, no pensaba en nada de lo que había en este plano terrenal. De momento llegué a una puerta muy grande, una puerta negra. Cuando yo llegué, la puerta se abrió, como una puerta negra, esas puertas como antiguas, como en reja, como así. La puerta se abrió. Cuando yo ingresé, escuché la voz de mi abuela paterna, la cual ya hace más o menos 5 años ella falleció, y me dijo, siga, mija, acá es un solo espacio para todos. Entré y vi algo que es muy difícil de describir, Joanita. En ese momento, bueno, hago un paréntesis ahí, cuando yo ya digamos que hago como una síntesis de todo lo que viví, aún sigo más creyendo de que existe la reencarnación. Cuando yo entré a ese lugar y cuando yo entré a ese espacio, había una sala enorme, gigantísima. Era un espacio muy grande, muy alumbrado, mucha paz, mucha tranquilidad. En el costado izquierdo mío había una habitación hermosa de una niña, porque pues era todo rosado, todo con blanco, todo lo que se veía era de ese color. Y yo asimilaba que era una niña a la que estaban esperando la llegada de una niña. En ese momento algo me hizo pensar o algo me hizo sentir que si yo seguía avanzando en ese lugar, iba a dejar lo que yo era y me iba a convertir en esa niña que estaban esperando, en ese nuevo ser que yo suponía estaban esperando nuevamente. O sea, yo dije, o sea, aquí iba a pasar algo, pero yo estaba contenta, te lo juro. O sea, yo estaba súper feliz de lo que estaba pasando. Yo dije, no, pues esto es un lugar muy maravilloso. Entonces yo dije, si yo sigo avanzando, yo sé que yo avanzo y a lo que yo siga avanzando, ahí va a quedar lo que yo fui y voy a pasar a una nueva vida, voy a empezar una nueva vida. De un momento a otro, nuevamente apareció mi abuelita, pero ella ya me abrazó contra el pecho de ella. Entonces me dijo, no, mija, se tiene que devolver. Y yo le dije, no, abuelita, yo me quiero quedar aquí, yo me quiero quedar aquí me gusta, yo me siento tranquila. Y me dijo, no, se tiene que devolver. Y me abrazó duro, recuerdo que me abrazó muy duro contra el pecho de ella y de un momento a otro, pum, ya, otra vez reaccioné y pues mis niños estaban en un shock terrible. Mi niña ya había hecho llamada con un familiar que es enfermera y estaban ya en un shock terrible porque ya más o menos pasaron 7 minutos que yo no tenía signos vitales. No habían signos vitales. Teníamos el medidor de ese, el dedito, el que uno pone para el dedito, Sí. y definitivamente duraron, me dicen ellas que duraron 7 minutos en donde yo no tuve absolutamente signos vitales para nada. Ellos me decían que durante ese episodio yo abría los ojos, volvía y los cerraba, que lloraba, pero no les daba ningún signo de vida, no les daba absolutamente nada. Pero después de pasar más o menos 7 minutos, según mi familia, en los cuales no tuve signos para nada, pues ya te podrás imaginar el estado, cómo estaban mis hijos.
cómo estaba mi familia por esa videollamada. Ya retomé, inicialmente yo les dije: Mami, ¿pero qué pasó?". Le dije: "No, fue una sensación maravillosa, fue una sensación maravillosa la que viví, pero mami, es que estaba sin signos", de que yo les dije: "Sí, o sea, sí, yo creo que sí, sí les puedo decir que me fui, me pasó esto, 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 me encontré con mi abuelita, ella me devolvió porque me vio tan contenta donde yo estaba que ella me devolvió, pero mami, ¿tú no pensaste en nosotros?". Le dije: "No, la verdad, en ese momento sentí una tranquilidad tan grande que no pensé en nada, o sea, yo solamente me quería como retornar a ese momento en donde yo sabía que ya estando nuevamente acá, pienso en la posibilidad de que haya sido que quizás iba a reencarnar en un bebé, en una niña que estaba por nacer y la estaban esperando. Mm. Jennifer, ¿y cómo viste a tu abuela? ¿La viste igual que cuando falleció, más joven? ¿Cómo fue ese encuentro que tuviste con ella? Eh, la vi con unos recuerdos que tengo de cuando era niña, más no como ella falleció. Más no como ella falleció. La vi con unos recuerdos diferentes de como cuando yo era más niña, que de pronto tenía su cabellito un poco más largo y tenía principiando sus canitas, pero como tal, como cuando ella se fue, no la vi. Mm. Y en ese espacio, llamémoslo así, tan blanco, tan profundo, tan lleno de paz, ¿qué más había? ¿O era solo color blanco por todo lado? Sí, en el camino era todo color blanco, Joanita, todo lo que te digo. Yo no puedo describirlo si eran nubes, no te puedo describir porque no, era un espacio completamente em, irreconocible para mí, era un espacio en el cual yo nunca había habitado, era una sensación térmica que también nunca la había sentido. Yo en ese momento sentía que estaba como en una situación muy alegre, yo me sentía que estaba como con mi mejor aspecto, tanto físico como emocional, para lo que me iba a presentar. Lo que te digo, yo no sabía si caminaba, yo no sabía si levitaba, yo no sabía, solo sabía que andaba, 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 pero fue mucho, o sea, yo te digo, yo dije, van como 2 días que yo ando y ando y ando y ando y ando. Es mucho, no se escucha nada, pero tú sientes, es una paz enorme. O por eso te digo, es la experiencia que yo viví, porque pues lo que tú dices, las personas que estamos en este medio podemos escuchar muchas anécdotas, podemos escuchar muchas experiencias de las personas y quizás de pronto quien no conoce este medio, de pronto quien no es muy creyente en estos temas, pensarán, bueno, es mentira o eso se está inventando, pero pues yo pienso que cada persona vive su experiencia dependiendo las circunstancias en que estén, dependiendo su entorno, dependiendo lo que haya vivido. La verdad, Joanita, sí, yo en ese momento lo único que pensaba era lo que te digo, nada en esta parte terrenal. Pero en ese momento, durante el trance que yo andaba, yo pensaba, yo dije: "Uy, me voy a encontrar con muchísima gente, me voy a encontrar con muchísima gente que yo ya sé que ya pasaron por aquí, me voy a encontrar con muchísima gente". Cuando lo que te digo, no, de esa puerta, lo primero que escuché fue la voz de mi abuelita, la voz de mi abuelita. Fue cuando ella me dijo: "Siga, que esto es un solo espacio". Ella me dijo: "Siga, mija, acá es un solo espacio". Y fue cuando ella abrió la puerta. Pero entonces Ujú. yo pienso que dentro de la situación no era como, yo creo que, no, es que no sé, no sé, Joanita, yo pienso que algo tenía que ir a hacer yo allá o mirar o no sé por qué ella me devolvió o no sé si de pronto en ese momento mis hijos dijeron, mami, oramos mucho, oramos muchísimo para que tú retomaras, para que nos volvieras a dar signos. Bueno, de pronto Dios vio la necesidad de estar yo todavía aquí en esta tierra por mis hijos, pero pues sí te digo que es más, o sea, es tan como tan extraña la situación que yo les dije: "¿Y por qué no me dejaron?". O sea, ¿por qué no me dejaron? Yo estaba feliz, pero mami, ¿pero qué estás diciendo? Pero yo estaba feliz en donde estaba, Joanita. Ya después yo dije, bueno, inicialmente lo que te digo, yo les dije, fue una sensación genial, lo que yo viví, lo que yo experimenté, pero yo después decía, yo dije, no, Dios mío, no, 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 o sea, yo me fui como tan tranquila sin saber lo que estaba pasando acá, pero en medio de todo yo sabía que algo tenía pendiente aquí. O sea, obviamente, pues mis hijos, mi familia, todo lo que tengo por todavía personas que me necesitan acá. Yo dije, bueno, pero cuando mi abuelita me abrazó, yo le dije, no, abuelita, yo me quiero quedar. No.
no, se tiene que ir. Y yo, abuelita, y ya me abrazó muy fuerte contra el pecho de ella y me dijo, no, ya le dije que se tiene que ir. Y ya eso fue lo que me devolvió, pero entonces no me devolví por ese camino, no sé, o sea, yo abrí los ojos y ya nuevamente estaba en mi casa. Yo vengo de familia por parte de mi papá, mi abuela materna, ella también era vidente y toda la familia por parte de ella, todos eran videntes. Entonces, cuando pequeña, pues yo veía cosas y yo le decía a mi mamá y mi mamá me decía, no, tú no estás bien, que psicólogo, que esta cosa, que lo otro. Entonces siempre fue como ese momento de dudar de lo que tenía, porque al principio, obviamente, llegar a aceptar que tú ves cosas del más allá es fuerte. Y eso sí se lo digo a las personas. Si ustedes están pasando por algún momento de esto, si ustedes están viendo cosas que no son, si ustedes están sintiendo, percibiendo, hágase en un estudio, hágase en ese estudio bien para que se den cuenta. No están locos, no están nada. Yo lo digo por experiencia, se los digo con el amor y con el corazón. Yo al principio pensé que yo estaba loca, de ahí del hecho que también estuve con psiquiatría, con psicología, con muchas cosas, pero ya al darme cuenta que no era eso, entendí que a mí el universo me ha regalado un don y que tenía que ayudar a la gente. Eso fue lo que entendí. Ya después, afortunadamente, pues encontré un buen maestro. Ese maestro me guió, me llevó pues por donde era, afortunadamente. Y ya aprendí, empecé teniendo muchísimas cosas, obviamente, teniendo muchas, ya luego que tú te das cuenta que sí estabas haciendo, que estabas sintiendo cosas, que estabas viendo cosas, es cuando yo me doy cuenta realmente que sí, que todo era real y que eso fue lo que yo vi. Y háblanos de esa primera experiencia, porque quizás al no tener con claridad el concepto de ese don, de esa experiencia, de esa particularidad, como quieran ustedes llamarlo, pues sin duda alguna eso a lo que te enfrentabas era algo desconocido y lo desconocido pues genera temor, genera miedo. Oh, ¿Cómo fue esa primera experiencia para ti? fue impresionante, tú no te imaginas, para mí fue algo, fue yo tendría entre los 14 y 16 años. Vivíamos en una casa, que la casa pues también llegaba a ser muy lúgubre, llegaba a ser muy oscura, entonces siempre pasaban cosas, pero ahí te digo, ahí es cuando uno no le pone atención a eso y uno dice, no, eso se cayó el plato, pues porque se cayó, quedó mal puesto. O no sé, se movió la puerta porque quedó mal abierta o mal cerrada, cosas de esas, pero nunca habíamos, o yo no había tenido esa experiencia que tuve. Veo un niño, él entra a la casa, en ese momento yo escucho que las llaves de mi papá, entonces yo estaba sentada como en un tocador, como arreglándome, y la puerta son de esas casas que son como pasillos y por el pasillo tú vas entrando, que la sala, que el comedor, que la cocina, que el baño. Yo estaba en la primera habitación, que era como entre, creo que era la habitación de mis papás, sí, era la habitación de mis papás, y yo estaba sentada en el tocador. Yo tenía la puerta abierta y yo escucho las llaves de mi papá, y yo dije, llegó mi papá, llegó temprano. Yo escucho que abren la puerta cuando veo un niño que entra directamente, y yo me quedé mirando al niño y yo lo miro y yo le digo, ¿yo tú quién eres? Y el niño no me habla, el niño no me nada, nada, nada. O sea, el niño no me dice absolutamente nada. Pero en la mitad del pasillo, entonces yo me levanto y yo dije, bueno, mi papá, pero a mí se me hizo muy extraño que mi papá no apareciera. Entonces, ya ahí es cuando yo me levanto, salgo al pasillo y el niño está parado en la mitad del pasillo y en ese pasillo había un jarrón grandísimo y el niño lo bota. Yo me acuerdo que yo le dije, mi amor, te vas a cortar. Y el niño rompe el jarrón, o sea, el jarrón explota de una manera impresionante y el niño se pone en el piso y coge un vidrio y con la manita la aprieta y me mira y me hace así. Yo le digo, mi amor, te vas a cortar, ¿tú de dónde saliste? ¿Tú quién eres? Y él entra, pega la carrerita hacia la habitación de adentro y yo dije, bueno, aquí ya cojo el niño, aquí ya lo tengo y ya sé quién es.
no había ningún niño. Y luego de eso comienzan a pasar muchas cosas eh, fuertes, o sea, de decirte fuertes, de, de bullas, de presencias paranormales. La casa se empezó a poner cada vez más lúgubre, la casa se empezó a poner cada vez más oscura, la energía era una energía pesadísima, empezaron a haber muchas peleas en mi casa, cosas extrañas, extrañas que yo le decía a mi papá, papá, te lo juro que hay algo acá en la casa. Y él entre su de querer no creer y querer creer, él sabía, porque él es hijo de una vidente, él es nieto, él es todo. Entonces, un día estábamos en la cocina haciendo aseo y la cocina estaba completamente limpia. Era esa baldosa blanca, como de estilo hospital, y él limpia, y en el momento en que él limpia, empiezan a salir millones de gusanos, pero son muchos gusanos. Y él tenía un balde en la mano y él echa el agua en la mano, en el mesón. Cuando él se da cuenta, él dice, aquí me doy cuenta que cuántos bichos hay, de dónde están saliendo. No había ningún animal, no había absolutamente nada, en absoluto, no quedó nada. Y en ese momento sale el niño, porque el niño sale y grita y mi papá lo escucha. Ahí es cuando mi papá me cree. Entonces esa noche ya hablábamos en casa, mi mamá llamó a un sacerdote, el sacerdote nos explica, nos dice que sí, que posiblemente, él les dijo, me acuerdo mucho que él les dijo, ustedes tienen una niña que tiene dones, ella está viendo cosas y a la niña la están molestando. Eso fue lo que dijo el sacerdote. El padre pues nos puso a hacer una cantidad de cosas que pues ninguna de las cosas nos funcionaron. La fuerza paranormal empezó a sentirse muchísimo más. Fue impresionante. O sea, yo les digo, les juro que la película del Conjuro no tiene punto de diferencia con lo que yo viví en esa época, porque era algo igual. Las paredes se ponían negras, así tú las limpiaras, así tú hicieras lo que hicieras, de las paredes salían gusanos, salían bichos, y ya fue cuando nos recomendaron a una vidente. La señora fue, nos hizo una limpieza y lo que se descubrió fue algo muy fuerte, fue algo muy delicado, y es cuando decimos, los muertos desde el más allá hablan. Eh, en la habitación donde yo dormía, encontraron el cadáver de la mamá y de un niño. Estaban enterrados en mi habitación, debajo de toda, porque eso era madera, era tabla, y debajo de esa tabla, pues obviamente había como un espacio y dentro de ese espacio estaban enterrados el niño y la mamá. Después nos enteramos que el papá era el que había asesinado al niño y nunca habían aparecido. O sea, ellos nunca habían, la señora se desapareció, el niño se desapareció, el papá ya tengo entendido que también el señor como que se desapareció, nunca nadie más supo de esa familia y lamentablemente pues sí, fue encontrada la mamita y el niño. Y ya se les dio cristiana sepultura, ya pues se hizo lo correspondiente y ya, el niño no, esa fue la experiencia más de pronto, pues ahorita obvio he vivido más, ¿no? Pero siendo tan inocente en el tema, esa fue la experiencia más fuerte que te puedo contar. La mona es un ente que estaba en una entidad privada que iba con unos archivos y no vio que el ascensor estaba abierto, estaba en mantenimiento y la niña se cayó y se mató. Ese es lo que se dice la mona. Pues no digo la entidad, pero pues los que conocen del tema, inclusive hay un video por YouTube muy conocido de cierto canal de noticias que hace muchos años. Entonces todo el mundo en esa parte del centro de la ciudad, todo el mundo habla de la mona, de la mona. Se te aparece la mona, se te aparece la mona. Incluso
Tengo una anécdota, pues no es paranormal, pero sí una señora que se quedó tarde en la oficina, nosotros habíamos cerrado todo, no había dicho nada, y la señora salió a deambular buscando la salida del edificio, y pues nosotros pasando revista, pues nos sorprendió verle, le dije, no, ¿qué es esto? Otra vez, si es verdad lo de este espanto, pero no era mentira, y pues yo le dije a la señora, tenga cuidado porque nosotros estamos armados, o sea, usted no puede salir así, no sabe cómo reaccionar una persona, entonces ahí es cuando uno, y desde ahí como que comenzó como el tema de la mona, y es Ok. en todas las entidades hay una mona. Sí, 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 digamos que estas historias que se vuelven tan populares, pues se van convirtiendo en leyendas y en el centro de la ciudad de Bogotá, sobre todo en los edificios, como nos decía Alejandro, en los edificios administrativos donde se rigen las leyes incluso de este país, pues se habla de que hay algunos espectros que permanecen dentro de esos lugares. Yo tengo que decirles que estas historias son reales, además porque aquí muchos que me siguen desde hace rato saben que a mí particularmente me sucedió una historia interesante junto a Juan Jesús Vallejo y a Esteban Cruz cuando asistimos al Congreso de la República después de que por allá como en el 2016 hubo bastante revuelo que además se filtró a través de todos los medios de comunicación, todos los noticieros del país hablaron de esas famosas eucaristías que estaban llevando a cabo en el Congreso, porque los congresistas y los trabajadores de allí estaban hablando precisamente de niños que estaban rondando el Congreso, una especie de niños fantasmas que no permitían que las secretarias tuvieran su escritorio en orden porque estos niños llegaban a botarles las cosas, un famoso niño jugando en un corredor específico de un congresista con una pelota, también la famosa Mona, que es una mujer que se sube al ascensor y solicita a otra persona que le oprima el piso 4 cuando en el Congreso no hay piso 4. Y así, muchísimas historias. Nosotros acudimos allá al Congreso para escuchar a la gente, porque eso era lo que hacíamos realmente, escuchar a la gente, a ver qué nos decían y tratar de entender un poquito qué era lo que estaba pasando allí. Realmente los testimonios, uno era más fabuloso que el otro, pero en la noche sí pasó algo bien particular. Les voy a dejar aquí en este video recomendado la historia de lo que pasó en el Congreso de la República cuando pertenecíamos a un programa radial, pero básicamente allí sí nos pasó algo bien, bien curioso, bien extraño, que, bien fuerte, que hasta el momento no hemos podido explicar, y es que sin ninguna razón las luces del corredor en el cual nosotros nos encontrábamos transmitiendo se fueron apagando una a una con un sonido terrorífico que nos dejó con los pelos de punta. Además, la temperatura cambiaba de una manera absurda y creo que esa ha sido para mí la mayor experiencia y la más fuerte en todo este tema paranormal que he vivido, que he experimentado y que hasta el día de hoy no lo tengo ninguna explicación. Y todo este rollo es porque, vuelvo y le repito, pues quienes han tenido experiencias como la que nos va a contar Alejandro, pues hay que escucharlos. Todos vivimos estas experiencias de manera diferente, de manera respetuosa, pero lo cierto es que, como él ya nos decía, él antes se dedicaba a trabajar en estos lugares del sector público que tienden además, Alejandro, no sé, usted qué opina, a tener como una energía de alguna manera pesada, fuerte, Sí, que sí. lleva también a que estos fenómenos se puedan experimentar con Exacto, mayor sí, claridad. generalmente en el día a día, durante el día, no se escucha nada porque pues todo el mundo está en su agite, todo el mundo está entrando, todo el mundo está saliendo, están haciendo distintas actividades de su trabajo.
pero en la noche todo se calma y ahí sí se escucha todo. Todo como que se pone pesado, la energía, como que uno siente que te miran, te van siguiendo, son pasillos larguísimos y esos pasillos pues toca apagar las luces, o sea, hay que apagar las luces y sientes que vienen de atrás. Inclusive cerrábamos la puerta antes de los escritorios porque pues se escuchaban por allá voces, pero tú sabes que ahí no hay nada. Entonces hay que seguir trabajando, hay que seguir laborando con o sin. Entonces uno termina acostumbrándose a eso, pero sí, realmente yo he trabajado en muchas partes, pero en ese sector del centro siempre, siempre es una energía fea, como que uno siempre se eriza o te duele el estómago, como que, uy, ¿qué pasó acá? El cambio de temperatura, no sé qué tiene que ver eso, pero siempre se baja la temperatura. En uno de los sitios donde yo estuve, se activa el 9 de abril, que fue lo del Bogotazo. Siempre se Ok. activa eso antes tienen que hacer misas, hacen todo el protocolo, porque saben que esa noche en ese edificio va a suceder algo. Pero como ¿Y les digo, el tema de pero qué permisos, la gente sucede siempre... Eh, específico? bueno, entonces empecemos. Entonces, yo en ese edificio manejaba la supervisión de noche y empezaron a los titileos de los radios. Pero pues bueno, se descargaron, normal. Yo cojo y apago, lo pongo y lo pongo a cargar. Pero ya empezó como a hacer. Entonces, en el dispositivo éramos como 4 personas y eran personas inclusive mayores que yo y les decía, venga, ¿qué pasa? ¿Quién está molestando? Hay una interferencia. Generalmente, como esta ubicación queda cerca al Palacio Nariño, generalmente esas comunicaciones son cerradas, o sea, no se pueden, no, muy difícil que una comunicación entre, ni siquiera a la central, solamente era un interno. Era difícil, podría suceder, podría ser una explicación que nos estaban mamando gallo. Tanto así que yo me puse molesto y bajé y los reuní a todos a ver qué es lo que estaba sucediendo, porque molestan con el radio, ni todo eso abierto, cualquier problema, cualquier cosa que tengamos. Y empezaron, ya sí, pero ya intenso, o sea, ya era, y el radio hacía pi, 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 y se me descargaron, si no se me descargaron 6 veces en la noche, cosa que puede durar hasta 12 horas los radios, con pilas nuevas, seguían molestando. Entonces, bueno, empezamos, y ese fue esa noche de 9 de abril de ese año, trabajando ahí. Luego pasamos las revistas, hay un guarda que pasa revista a cierto punto específico donde se hace un personaje importante del gobierno colombiano y pasando revista me dijo, jefe, algo está pasando acá horrible, venga, ya. Yo llegué rápido, ¿qué pasó? Llegué allá. Ahí hay una sala grandísima, no voy a decir el nombre obviamente, hay unos cuadros enormes, viejísimos, nadie los tumba, es que nadie, o sea, eso viene enganchado, mejor dicho, y estaban en el suelo. Se miraban las cámaras, efectivo. Se caen, todos al tiempo. Pero No se se sabe qué fue. caen, ¿qué? Hay una Al cuando piso. usted O sí, sí, sea, sí, sí, yo tengo, sin es decir, ninguna yo tengo explicación. el cuaderno y se cae, ¡pum! Así. Y eso es enganchado, o sea, es que eso tendrían que ni siquiera con una palanca tumbarlos porque esos cuadros están fijados en la pared con unos tachos, o sea, era muy difícil que los tumbaran y los tumbaron. Las sillas revueltas, como si hubiera pasado un ventarrón, no sé, un huracán. Y pues tocaba llevar el registro de esto porque pues tocaba informar qué es lo que había sucedido porque entonces la seguridad se volvió loca por la noche. Y yo como cabeza de ese dispositivo tenía que informar y yo al otro día le decía, mire jefe, eso ¿Y qué hacemos decían? eso es normal, eso hacemos una misa, eso siempre pasa en esta época, dígale al mantenimiento que arregle eso y fírmeme acá que usted no sabe nada y vamos a borrar los videos. Se acabó. Ok, bueno, para contextualizar un poco a las personas que no son de Bogotá o de Colombia, el 9 de abril, el 9 de abril está marcado en la historia de nuestro país porque en 1948 asesinan al líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, y allí se generan unas revueltas muy, muy fuertes que luego se conocieron como el Bogotazo,
porque sin duda fue una historia que marcó toda la época de la violencia, o que generó, mejor, toda la época de violencia en Colombia. Una guerra bastante fuerte entre liberales y conservadores, y marcó sin duda la historia de este país, y el centro de la ciudad pues fue testigo precisamente de esta situación, y muchas entidades gubernamentales fueron además recinto para las personas que capturaban, para algunas personas que además fallecían en toda esta guerra tan absurda. Y Incluso por fue eso, morgue. exactamente, y por eso precisamente es que pues Alejandro nos hace ese contexto del 9 de abril, eh, mm, planteando precisamente de alguna manera que todos esos hechos tan crueles pues quedaron ahí como marcados en esas instituciones. Alejandro, lo que me parece mucho más curioso aún es que ya se vuelve costumbre, ¿no? Porque lo que tú Es decías. costumbre, o sea, ya todo es costumbre. Incluso ese edificio, el segundo piso está cerrado, bloqueado. No existe segundo piso en esta entidad. Antes de que yo trabajara ahí, o sea, este piso está totalmente bloqueado. Ujú. Da a una avenida donde antes quedaba un banco, pero el banco tampoco se aguantó. Las instalaciones son muy viejas, muy viejas. Incluso al parecer hubo un incendio y cerraron esas instalaciones. Muchos decían que ahí el caudillo Jorge Eliezer Gaitán tenía unas oficinas ahí. No era el despacho de él, pero él tenía unas oficinas ahí, y eso se escuchan lamentos y, y cosas. Inclusive el ascensor, obviamente sí llega al segundo piso, y que pues la gente se espanta porque pues no hay botón de segundo piso, pero te para en el segundo piso. Qué Obviamente, yo fuerte. creo que esos ascensores son viejísimos. Yo creo que esos ascensores son de los primeros que llegaron, que eran de pulso. Claro, porque además estos edificios, estas edificaciones hacen parte del patrimonio inmaterial de la nación, entonces no las pueden modificar, hacerles reformas es muy complejo, y por eso también muchos escépticos dicen que los ruidos son normales porque son casas viejas, porque el Las tablas, los piso. ratones, todo. Exacto, porque el piso es un piso de madera demasiado antiguo, y eso hace que se generen algunos ruidos, etcétera, etcétera. Muchas personas que siempre buscan, y no está mal, porque pues también no podemos como pensar en que todo tiene que ver con cosas sobrenaturales, buscan explicaciones precisamente en la antigüedad de estas estructuras. Pero Sí, bueno, Alejandro. precisamente fui a la biblioteca después de esto. Pues vamos a ver qué es lo que pasó, qué es esta edificación, qué es lo que está pasando. Y efectivamente, dentro de esa estructura fue parte de una morgue, como mientras que pasaba todo, porque fueron muchos muertos. Inclusive hay fotos en la Luzán y Arango, están las fotos en los libros, está todo, y ahí fue que me di cuenta que ese edificio estaba ahí, inclusive estuvo en llamas y todo, y se ve todo desde esa época. Bueno, interesante, porque miren esto, ya hay un registro de los hechos que les estamos comentando, que son, digamos que conocidos históricamente por todos los colombianos, pero mire qué interesante esto, que ese edificio en el que trabajó Alejandro, del cual nos está contando que habían ruidos, y que además todos los 9 de abril pareciera que algo particular hiciera Se activa que eso, activara esa energía. generalmente me tocó a mí, lastimosamente, pero a otros supervisores lo mismo. Entonces, generalmente antes de eso hacen la misa, la gente se predispone, inclusive a veces que ni van por lo mismo. Entonces, Porque les da mucho temor, sí, o sea, que claro. no los dejan trabajar, les mueven el escritorio, o le quitan la silla, pero generalmente se activa, es ese día. No sé, pues debe haber sido muy, muy terrible eso, porque pues realmente como dicen los que trabajan para más, son las energías fuertes, pesadas, o sea, son cosas que se sienten, pero pues son entidades del Estado, y no todo el mundo puede ingresar allá a, a investigar, generalmente lo toman como ya normal, pasó, ya listo, pasa de noche, ya. Claro. Chao videos, no queremos saber de nada de lo que pasó. Incluso el de la mona, ese video fue filtrado,
y las Ujú. personas que estuvieron ahí trabajando las despidieron por lo mismo, porque es que eso es tan reservado que esto no se puede salir. Entonces eso generalmente siempre queda como el rumor. Siempre queda, Exacto. pero es que no tengo el video, preciso, se ve borroso o preciso, entonces generalmente yo uno siempre lo hablaba como anécdota, más no como miren, esto fue lo que pasó. Ya me hubiera gustado ver todos los videos que se han perdido por la Como falta de tecnología en esa época. Claro, como evidencia, pero mire, en este caso vamos a mostrar unos videos que muy generosamente Alejandro nos ha compartido. No vamos a mencionar la entidad en específica, pues porque ya nos ha dicho Alejandro, esto no se debe o no se puede, legalmente no se puede mostrar. Em, pero él tiene esos fragmentos guardados en su registro personal y nos los ha querido compartir y se los vamos a mostrar en este momento. Vamos a mostrar el ¿Hablamos primero. el contexto o lo mostramos No, primero? vamos a mostrarlo primero para que las personas que nos están viendo en este momento lo vean, a ver qué opinan y luego hacemos el contexto, Alejandro. Vamos con el primero. Es una cocina. Sí, una cocina de una entidad pública. Mucha atención a lo que va a pasar en algunos segundos. Ya. ¿Lo vieron? Se los voy a volver a poner. Aquí va de nuevo. Ahí está. De nuevo. De nuevo, miren el lado izquierdo de este video. Ahí está. Ahí está. Por última vez se los muestro aquí en pantalla gigante, lado izquierdo del video. Ahí está, Alejandro. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, lo voy a No. dejar ahí rodando para que de pronto quienes no han logrado Sí. verlo, pues se percaten. Y es que en la parte izquierda del video, el contexto es que es una cocina y en la parte izquierda lanzan un vaso ahí de color blanco. Ahí voy a seguir rodando el video para que ustedes lo puedan ver con tranquilidad, pero Alejandro, cuéntanos cómo es la historia de este video, cómo surge. Estos días en una casa donde se ubicaba la empresa de seguridad, donde yo trabajaba. Esta empresa de seguridad pues ya no habita eso, pero quedó el video de algo mínimo, pues algo le dicen que es poltergeist, que botaron el vaso. Todo el mundo puede decir, no, pues que quedó mal puesto, puede suceder, pero resulta que es que ahí no hay vasos. Hay una mesita allá y el único vaso que quedaba, que era el vaso de la señora radiooperadora que tenía su vasito ahí, que lo deja ahí, pero la fuerza con que lo lanzaron fue lo que quedó. Y eso fue lo que se evidenció, que en esa casa pasan cosas paranormales. Yo tengo una anécdota inclusive antes de ese tiempo. Mi esposa laboraba ahí en ese edificio y me quedé esperando a la recepción. Y yo dije, Ujú. bueno, normal. Baja un señor con un gabán negro, muy formal, me dijo, si quiere suba. Y yo, bueno, pues sí, subí. Y pues aclaro el contexto, en esa empresa de seguridad solo está la radiooperadora que queda en el primer piso, las oficinas administrativas que quedan en el segundo piso y a lo último al fondo está la cocina. Yo fui subiendo y cuando vi al señor, pero dije, se subió muy rápido porque ya lo vi fue entrando a la cocina. Y yo entré a la oficina de mi esposa y le dije, hola, ¿cómo estás? Bien. Empezamos a hablar, le dije, bueno, ¿y quién es el señor que está ahí? ¿Cuál señor? Aquí no hay nadie, solo está la radiooperadora y yo. Entonces quedamos ahí, yo que, yo vi una persona así y me quedó eso. Y a esta persona últimamente la han estado viendo, pues el video, pues no solamente tenemos lo que sucedió, pero sí lo observan, cosas que inclusive han hecho misas en esta misma casa, porque realmente se ven, se escuchan cosas paranormales y pues eso es una de las cosas que quedaron en mi archivo como una especie de poltergeist.
Gracias por quedarse ahí hasta el final de este video, recordando esas historias de quienes muy generosamente han dicho: quiero participar en este canal, quiero contar mi historia, a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello. De verdad que para mí es muy satisfactorio poder contar con sus experiencias, poder compartir sus historias, y por eso ustedes vuelven a ser los protagonistas en este canal. Si usted que está ahí escuchando y viendo este contenido también quiere ser protagonista, pues súper bienvenido, súper bienvenido. Es muy fácil. Siempre en la descripción de cada video hay un correo electrónico que es ventanalmisterio2, el número, @gmail.com. Ahí ustedes me pueden escribir, dejarme su contacto, nos ponemos de acuerdo y por supuesto que usted puede ser el protagonista de estas historias. Así que espero todos sus mensajes, espero que me cuenten sus experiencias y luego pues toda esta comunidad pueda escucharlos, verlos y compartir con ustedes todas estas historias. Un abrazo para todos, que todo les fluya, y por hoy cerramos esta ventana al misterio.